Hola. En este espacio analizo la intervención del trabajador social con las personas sordas desde los aportes de Gerald Saider, Claudia, Alejandra Jiménez y Lía de Yeso, así como Krihan, que a su vez hace un análisis desde los aportes de Gramsci. Pero antes me gustaría citar una frase de Gramsci. Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Antonio Gramsci. La intervención del trabajador social debe partir a través de una investigación crítica y un análisis dialógico que permita visibilizar y reflexionar sobre las condiciones subalternas, el sentido común, la cultura y la hegemonía que se encuentran inmersos en el entramado social. Como menciona Krihan, se requiere un análisis con un enfoque en las ideas como realidades vivas. En este proceso es primordial escuchar de manera crítica el sentido común de la población atendida, porque en este contexto se puede identificar la causalidad de los problemas que se investigan. El análisis crítico hacia el sentido común implica identificar las contradicciones y las tensiones para traducir las realidades y provocar un cambio. Pero ¿cómo se puede intervenir desde el trabajo social sin reproducir acríticamente un sentido común y la condición de los subalternos? De acuerdo con Krihan, todos los grupos sociales crean un sentido común. Entonces, quien busca una verdadera transformación debe partir de aquí. En la intervención del trabajo social hacia las personas sordas se identifica un entramado. Por una parte, el sentido común de la comunidad sorda, por otra, el de las instituciones médicas y el de las estructuras políticas. La intervención requiere hacer un diálogo entre los aportes de los diferentes modelos de atención hacia las personas sordas, porque existen contradicciones y tensiones entre cada uno de ellos y en sí mismos. Por ejemplo, el modelo médico tiende a estigmatizar a las personas sordas como portadoras de discapacidad, mientras que el modelo socioantropológico las clasifica como personas sordas con mayúscula que pertenecen a una comunidad y personas sordas con minúscula como aquellas que se someten al modelo médico. Pero, ¿cómo se perciben las personas sordas? Para intervenir se requiere traducir la realidad a través de la interacción y el diálogo con las personas sordas, y esto puede hacer a través de entrevistas, sin intermediarios que refuercen la subalternidad. Establecer el diálogo con las personas sordas mediante el uso de la misma lengua puede favorecer la práctica horizontal. Sin embargo, escuchar a los sujetos no garantiza obtener verdades absolutas. En este proceso de construcción de la realidad, el papel de los intelectuales que emergen de su experiencia como subalternos es importante para lograr un conocimiento coherente que permita comprender, transformar el sentido común y construir procesos de intervención que mejoren las condiciones de vida de la comunidad sorda. Pero en este entramado, ¿quiénes son los intelectuales? La comunidad sorda en México cuenta con integrantes que contribuyen en la producción, reproducción y distribución de conocimientos que emergen a partir de sus vivencias. Por una parte se encuentran los maestros sordos que reproducen los conocimientos teóricos, casi siempre lo hacen desde una perspectiva socioantropológica, enseñan la lengua de señas hacia las personas sordas, pero también a las personas oyentes. Y aunque en el país son una minoría dentro de la misma comunidad, son una pieza clave para la investigación y la intervención porque representan la transformación de un sentido común. Y por otra parte existe otro tipo de intelectuales que reproduce un sentido común que puede favorecer a las élites que ejercen un poder. Y en esta realidad dicotómica, ¿cuál es la función del trabajador social? ¿Cuál es su posicionamiento? La intervención del trabajador social implica romper con las prenociones y prejuicios, analizar de manera crítica el lenguaje y el discurso de la comunidad sorda, de la antropología, de la socioantropología, de la pedagogía, de la medicina, y se requiere encontrar las contradicciones que dificultan el trabajo colectivo. Y en este sentido, el trabajador social que está inmerso en las instituciones gubernamentales que brindan atención a las personas sordas tienden a intervenir con la influencia de un modelo exclusivamente médico, hasta reproducirlo y homogeneizar las ideas. Sin embargo, existen otras posturas, como la socioantropológica, que también puede reproducirse y profundizar las comunidades, hasta generar una voz colectiva. Y el trabajo social en este contexto requiere reflexionar, observar, investigar, dialogar, encontrar contradicciones y posibles encuentros entre los diferentes modelos de atención para construir nuevas alternativas. Las personas sordas se encuentran doblemente silenciadas. La falta o pérdida de la audición repercute en el lenguaje y por ende
en la comunicación entre la comunidad sorda y la oyente. Entonces, esta comunicación se encuentra limitada. La comunidad sorda puede ser considerada una minoría lingüística o un conjunto de personas con discapacidad, pero ambas posturas posicionan a las personas sordas como subalternas. Y por otra parte, la falta de un sistema de comunicación en común, así como el escaso conocimiento y dominio de la lengua de señas por parte de las personas oyentes, pero principalmente por los trabajadores que se desempeñan en las instituciones gubernamentales, así como la falta de información y las barreras medioambientales hacia las personas sordas, pues enfatizan el doble silenciamiento. Y en este análisis dialógico me lleva a reproducir la pregunta metafórica que plantea Spivak. ¿Cómo puede hablar el subalterno? Cuando se busca mejorar las condiciones de vida de las personas sordas, el trabajo social no debería hablar por ellas, es decir, no debe plantear desde su sentido común lo que es mejor para este colectivo. Más bien, se requiere escucharlos, dialogar con ellos, utilizando una lengua común, sin barreras ni intermediarios. Y esto es con la finalidad de que sean ellos los que externen su perspectiva de la manera que permita emerger su realidad viva, mientras que el trabajo social observa y debate en busca de transcripciones ocultas, como plantea Kriha, para lograr cambios favorables considerando la perspectiva de las personas sordas y no solamente la perspectiva de las instituciones. La intervención de los profesionales, incluyendo por supuesto la del trabajador social, puede asumir un doble sentido. El primero, que refuerce la hegemonía al reproducir las condiciones opresoras hacia los subalternos a través de prácticas carentes de crítica, o en la que me posiciono y aspiro, participar en la construcción de conocimientos, pensamientos y nuevas prácticas que mejoren la situación social de los colectivos mediante la investigación social y el diálogo. Lo importante aquí es desafiar los discursos hegemónicos opresivos. ¿Construimos conocimiento para legitimar el poder o para transformar la realidad junto a los oprimidos? Considero que se requiere lograr y mantener cohesión entre los profesionales del trabajo social y los colectivos, así como un vínculo entre la teoría y la práctica. La intervención del trabajador social demanda conocer, comprender y mantener el compromiso no solamente con la institución empleadora, también con las personas sordas, o de lo contrario, la intervención podría ser reproductora de prácticas burocráticas. Es importante cuestionar la investigación y la intervención desde el trabajo social. ¿Qué tan dispuestos estamos los profesionales a renunciar a la visión cómoda en el trabajo con sordos? Desde la perspectiva crítica es necesario mantener el diálogo, escuchar el lenguaje colectivo, construir nuevos conocimientos a partir de la teoría y la metodología, entender a la cultura como un puente para superar la subalternidad, buscar la transformación social y explotar un espíritu creativo. Por otra parte, los problemas sociales requieren ser analizados considerando los antecedentes históricos no como hechos lineales meramente descriptivos, sino como acontecimientos que permiten develar las causalidades, las tensiones y contradicciones de los problemas sociales en un contexto determinado. En el estudio e intervención con las personas sordas, sería importante identificar estas variables y traducirlas a una colonización lingüística. La intervención con las personas sordas requiere develar precisamente esas relaciones de poder que son reproducidas en diferentes contextos. Y para diseñar e implementar una intervención que mejore la condición social de las personas sordas, es necesario identificar las prácticas opresivas a través de la imposición de diferentes métodos que pretenden rehabilitar a los integrantes de dicha comunidad. La intervención necesita tener un enfoque social. De acuerdo con Saider, el conocimiento de la realidad tiene dos finalidades: reproducir o transformar. En este caso, la intervención se debe basar en una investigación crítica que permita actuar en la causa del problema. De esta manera se puede evitar una intervención fragmentada que fomente las prácticas paliativas y discriminatorias que normalizan o invisibilizan los problemas sociales. Reflexionar sobre los efectos de la intervención social implica identificar las debilidades, carencias, tensiones, contradicciones e intersticios que existen dentro de esta. Para replantear y evaluar la práctica profesional, es necesario que desde la investigación y durante la intervención se planteen preguntas que incomodan. Para el trabajo social en la intervención con personas sordas, me cuestiono:
¿Son las políticas públicas las responsables de una intervención social deficiente? ¿Consideramos la interculturalidad en la intervención? ¿Cómo puede el trabajador social posicionar la intervención? Considero que la práctica profesional requiere considerar y analizar el desarrollo, la interacción y la socialización, la identidad y el contexto de las personas sordas desde la interculturalidad, sin naturalizar las condiciones sociales de los sujetos, ni dar por hecho que la práctica de un modelo de intervención es el adecuado para todas las personas sordas.